Bienvenidos a este video en el que vamos a estar hablando del proceso de arte en una composición, en una obra o en un video, y específicamente del color y la simbología. Para empezar, me gustaría hablar de tres hechos que es importante que tengamos en cuenta. El primero es que el significado de cada color varía de una cultura a otra, es decir, que lo que significa acá en Occidente no es lo mismo que significa en Oriente. Lo segundo, que la percepción del color está cargada de un atributo subjetivo, es decir, que dependiendo de mis experiencias y asociaciones con el color voy a darle un significado o el color me va a evocar a mí una emoción diferente. Y lo tercero es que la teoría del color no es una ciencia exacta, por ende, aunque conozcamos la teoría, no significa que tengamos que reñirnos de manera estricta a ella. Podemos romper las reglas conociendo la teoría del color. Para empezar, me gustaría hablar del uso del color como composición, y en este ejemplo el color es usado de manera inteligente y específica para resaltar a un personaje o un punto específico de la imagen. En este ejemplo, el personaje que resalta puede ser este que está más al frente por temas de cámara y que tiene un color dominante en la composición. Aquí me gustaría hablar de lo que es el color dominante, el color acento y el color subordinado. El color dominante es el color principal de una composición. Es el que da la pauta a la paleta de colores que la acompañan o el que da el valor de toda una composición. El acento es el que puede ser simpático con el dominante y el subordinado, pero también puede ser llamativo y fuerte y a veces tiende a competir con el dominante. También sirve para darle un punto focal a un detalle, y en este caso podría ser el rojo o el azul. Y el subordinado es el color visualmente más débil y es el que media entre el dominante y el acento. Para continuar, me gustaría hablar del significado asociativo y el significado simbólico del color. El significado asociativo tiene que ver con las experiencias comunes que tenemos con respecto a esto y de las asociaciones que hacemos con la realidad del color. Por ejemplo, el pasto es verde, el cielo es azul, la roca es gris. Ese es el significado asociativo. Y el significado simbólico es aquel que ya tiene que ver con la psicología del color y que representa un significado más allá de lo que podemos asociar con el color. Entonces, en este caso, el azul podría significar, no sé, serenidad, valentía, dependiendo de también cómo estén combinados entre ellos. En segunda instancia, me gustaría hablar de el uso del color en los personajes, que creo que es uno de los recursos más fuertes en una composición, el uso de color en personajes, porque nos ayuda a ver la transformación de un personaje o a ver la personalidad del mismo. En este caso quise poner este ejemplo del cisne negro, en el que un personaje tiene un color negro durante toda la cinta y representa la fuerza. Y en este otro caso, que es Nina, el personaje principal, tiene un color blanco que se va transformando y bueno, representa un poco la fragilidad. En este frame me gustaría hablar de cómo se transforma el personaje a través de los colores que le asocian a él. Por ejemplo, en una primera instancia, el personaje Nina usa colores blancos y rosados asociados a la inocencia. Los personajes que la acompañan usan colores blancos, que es un contraste y un opuesto a los colores de los cuales ella usa. En el medio de la cinta, el personaje se va transformando igualmente que su ropa y la asociación de los colores con ella. Y los colores que podemos ver son más de tono grisáceo, que quiere decir que está transformándose tal vez en su personalidad o en su propósito. Y finalmente se ve en estos últimos frames de la película como el personaje se puede ver en tonos ya más negros, y como también de manera metafórica en la película se transforma del cisne blanco al cisne negro. También el ejemplo de las facciones de la trilogía de Divergente, en el que cada facción tiene un color diferente. Verdad tiene blanco y negro, que es como los dos polos, es sí o no. Los osados tienen el color negro por lo atrevidos y arriesgados que son. Los eruditos tienen el color azul por la inteligencia, pero también por
su personalidad un poco tosca. Los cordiales tienen tonos cálidos y los abnegados tienen un color casi que gris. Para continuar, el uso del color como emoción. Aquí hay un claro ejemplo de Intensamente, la película en la cual las emociones son asociadas a un color. La alegría es asociada al amarillo o anaranjado, el miedo al morado, la tristeza al azul, la rabia al rojo y el desagrado al verde. Digamos que esto es una forma muy, de pronto no sé si cliché, pero una forma muy estricta de categorizar las emociones. Sin embargo, quería mostrarles este ejemplo en el que se usan los mismos colores: verde, rojo, amarillo, morado y azul, pero en las diferentes frames se ve cómo el color puede tomar otro significado totalmente opuesto al que suele asociarse. En este ejemplo de Cruella, el verde es asociado casi siempre a los villanos, como en un tema de desagrado, de la villanía, de lo malo. Y en el siguiente ejemplo es un frame de Avatar en el que el verde representa la naturaleza, lo tranquilo, y bueno, claramente son conceptos muy opuestos. En el siguiente, un frame de El Hoyo, en el cual el color rojo representa el momento más tal vez difícil de estar en el hoyo, que es cuando casi que las personas se matan por mantenerse en el hoyo. Entonces puede representar como este tema de la ira, la violencia, y como en Her, el frame de abajo, representa todo lo contrario, que es el amor y este estado en el que está el personaje hacia su máquina. El siguiente es The Life of Pi, en el que el amarillo representa la felicidad, la calma y como la búsqueda de respuestas, y en contraposición está este frame de Blade Runner, en el que el amarillo representa un poco el peligro, el misterio, sí, algo muy opuesto a la serenidad. En el siguiente frame de Requiem for a Dream, el morado representa claramente el miedo. Es una película de terror psicológico, entonces representa el miedo que siente este personaje en ese momento. Y en contraposición está otra escena de Blade Runner, en el que representa más bien algo místico, no tanto positivo, pero sí algo místico y algo como irreal. Y también por último está el frame de Harry Potter, en el que Snape pierde a Lily y usan el color azul para demostrar este momento de tristeza. Pero en contraposición está la película Girlhood, en la cual el personaje es cuando más feliz está con sus amigas, ya que vive en un contexto un poco pesado alrededor de hombres, y bueno, la felicidad la representan a través del azul. Para continuar, me gustaría hablar del color como atmósfera. En este frame de Ratatouille podemos ver cómo el color ayuda a reforzar el sentimiento que tiene Ratatouille por París, que es como algo acogedor, es su casa, y bueno, gracias al uso del color se puede lograr esto. En este ejemplo lo puse porque tienen paletas de colores muy parecidas, pero las atmósferas que se generan en cada uno de los frames son totalmente diferentes. En Solo Dios Perdona, los colores son usados de manera más oscura, generan un ambiente más de bar, de un poco, no sé si decadencia, pero sí un poco más oscuro que lo que genera el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson, que es algo más hacia la iluminación y un poco menos serio. Entonces pues podemos ver que a veces, aunque las paletas son iguales, tienen conceptos y atmósferas totalmente diferentes. En este ejemplo también me gustaría recalcar que tu significado tiene que ver con los colores que los acompañan. Es decir, en este frame de Kill Bill, el amarillo está acompañado con colores negro y representa un poco la enemistad y la venganza que siente el personaje cuando está en ese momento de la película. En contraposición a este frame de Moonrise Kingdom, que está combinado con colores claros, pasteles y más hacia el blanco, y representan un poco el optimismo cuando ya se está terminando la película. También en este ejemplo me gustaría recalcar los colores de transición. Son aquellos colores en los cuales una paleta que ha sido recurrente durante una historia cambia drásticamente para demostrar que un personaje cambió, que la historia cambió o que el tema ha cambiado, o que hasta el espacio es diferente. En este ejemplo
el tema de la añoranza, cuando Ellie y Carl están buscando tener un hijo, son colores vibrantes para representar como esto de la añoranza y el deseo. En contraposición está el frame en el que Ellie pierde el bebé y pues la paleta de colores es más opaca, con una tendencia hacia el gris que nos da un claro mensaje de que ha cambiado algo. Asimismo, en temas de juventud y vejez, cuando ellos están jóvenes hay colores vibrantes y cuando ya están más viejos hay colores cálidos pero hacia los tierra. Asimismo pasa en Matrix, cuando se quiere representar el mundo digital e irreal, y en contraposición se quiere representar el mundo ordinario, que es más azul, más realista el color, y el verde es algo más asociado a la Matrix. Para continuar, me gustaría hablar de la forma y el color. Cómo la forma puede realzar un color. En este ejemplo coloco diferentes personajes en los cuales la forma está resaltando y dándole poder o fuerza a un personaje. Estos personajes todos representan la fuerza a través del color y de su forma, que es un poco cuadrada. Entonces, como la forma puede reforzar o también mitigar un color. En este ejemplo, las formas circulares y más curvas tienden a mitigar un color como es el azul, que es un color más tranquilo, y ayudan a dar un concepto más de ternura a los personajes. Asimismo, este ejemplo puede ayudarnos a entender cómo el color se mitiga a través de la forma. El amarillo es un color agudo que, si lo usáramos con una figura aguda como un triángulo, sería un potenciador de un concepto, por ejemplo, de un personaje tal vez malo, porque son agudos, son puntiagudos. Y en este ejemplo, pues las formas curvas y más circulares ayudan a mitigar el color amarillo y ayudan a generar una atmósfera más tierna del personaje. Para continuar, me gustaría hablar de iluminación, que también es importante, y cómo afecta a una paleta de color. En estos dos ejemplos, el primero es de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, y el segundo es de El Padrino. Pues la paleta de color podríamos decir que es muy parecida, sin embargo la iluminación, aunque trata de emular iluminaciones muy parecidas, en la de Barry Lyndon se generan sombras menos fuertes que en la de El Padrino. El Padrino tiene una fuente de luz que está arriba, que ayuda a enmarcar ciertas partes de la cara y ayudan a generar un concepto más de desconfianza, en contraposición al de Barry Lyndon, que da un concepto más de cercanía. Bueno, como para hablar un poquito también de esto del tema de la luz, de las texturas y del color, el artista Yayoi Kusama usa este concepto de las texturas y el color para crear diferentes ambientes físicos y diferentes sensaciones. Claramente es algo muy sencillo en el tema de que usa una textura muy sencilla, colores sencillos, pero las experiencias en cada uno de los momentos son diferentes, porque también la textura tiene que ver cómo percibimos un color. Los planos, ángulos y ángulos de la cámara también ayudan a reforzar un color y a darle más poder a una imagen. En este ejemplo de Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, la imagen es reforzada por el color, que tiene dos colores opuestos, el negro y el blanco, y también un color de transición que podría ser el amarillo. Y también pues la angulación de la cámara ayuda a reforzar la idea que se está transmitiendo. Asimismo, en El Testigo de Love, Death and Robots, el color amarillo que vemos ahí no es como un color de alegría, es un color más pálido. Entonces pues ya vamos entendiendo que no se está hablando de un momento feliz, sino un momento más de angustia. Y también la inclinación de la cámara en angulación holandés nos ayuda a reforzar esta idea. Asimismo, en Ciudad de Dios, los colores son más hacia el verde, amarillo verdoso, que representan un poco la decadencia mental, y también la inclinación de la cámara, el ángulo es un contrapicado y es un poquito un holandés que ayuda totalmente a reforzar este momento de ser pequeño. Asimismo, en Psicosis de Hitchcock, si no se hubiera usado el plano subjetivo que se usa en toda la película, tal vez
el resultado no habría sido el mismo, asimismo como la decisión de no usar el color. Yo creo que le da una potencia expresiva muy, muy fuerte, aunque a veces pensemos que lo mejor es poner todos los colores a la máxima saturación. A veces saber quitarlos también es inteligente y saberlos usar de manera simbólica, como en la lista de Schindler de Spielberg, en el que el rojo es usado de manera simbólica y es el único color que aparece casi que en toda la película. Para finalizar, me gustaría hablar del color pictórico, que es un uso más estético del color y sirve para darle autoría y personalidad a las obras. Por ejemplo, Wes Anderson usa una paleta de colores pastel, vibrante y a veces analógica para representar este mundo un poco más mágico. Winding Refn usa una paleta de colores todo lo contrario, más fuerte, más saturada, para representar las emociones de cada personaje, lo intensas que son. Y David Fincher usa colores más fríos para mantener un tema de realismo y de sobriedad a el mensaje que él quiere transmitir. Aunque hay escenas en las que se genera un ambiente cálido, se siguen manteniendo una tonalidad global fría por el tema de que quiere que sea muy realista y muy sobrio con su mensaje. Y bueno, espero que esto les haya servido y sea de provecho para cuando quieran usar el color, y bueno, que recuerden los diferentes usos del color y cómo podemos también romper las reglas conociendo la teoría.